La conversa de fin de semana rechaza a los espacios noticiosos, informativos o de opinión que revictimicen a las comunidades o a sus integrantes, a los colectivos de defensa de derechos humanos, de reclamo, protección y promoción de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ+, de los ambientalistas, etcétera, etcétera. De igual manera, rechazamos que estos señalamientos vayan a indicar que el accionar social de cualquiera de estas colectividades sociales, de estas organizaciones sociales, sean los originadores de la violencia, que les cambien su papel de víctimas al de victimarios. La conversa de fin de semana está totalmente en contra con este tipo de periodismo, con este tipo de opinión, que pone en el centro de la opinión pública como victimario a las organizaciones sociales. El Cauca es uno de esos escenarios en donde la violencia se ha ensañado con esos grupos a quienes desde aquí expresamos nuevamente nuestra total solidaridad y respaldo. Hablar de asuntos como el narcotráfico, como la violencia, como la paz, es algo difícil en territorios como el departamento del Cauca, como el Catatumbo, como Nariño, como el Bajo Medio Cauca antioqueño, y como en casi el 90-100% del territorio nacional. Sin embargo, son temas que el miedo no puede acallar, son temas que nos competen a todos y a todas, y que de alguna manera definen cómo vivimos nuestra vida cotidiana. El miedo no puede seguir callando ese debate nacional respecto a ese dilema, falso dilema que se nos ha impuesto durante tantos años, entre seguir imbuidos y replicando la narcocultura o abrazar los intentos repetitivos de una paz total. Ese es el dilema en el que nos han puesto últimamente los gobiernos nacionales recientes. Seguir bajo el influjo, reproduciendo la cultura traqueta, o apostarle a todos los procesos, a todas las políticas, a todos los programas, a todas las ideas que lleven a la sociedad colombiana a la paz. De eso vamos a hablar en esta conversa de fin de semana del día de hoy. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches. Estoy muy complacido de estar nuevamente aquí con ustedes en esta cita virtual para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este nuevo dilema, bueno, nuevo no, nuevo dilema en el que está la sociedad colombiana. Seguir bajo el influjo de la narcocultura o abrazar la propuesta de la paz total. Antes de darle inicio formal de hacer la presentación formal a nuestro espacio y dejarlos con el clip introductorio de algunos mensajes, queremos reiterar que este espacio no intenta revictimizar comunidades ni señalar a las comunidades de ninguna parte del territorio nacional ni del mundo como victimarias. En ningún momento las víctimas de la violencia, de cualquier tipo de violencia, pueden ser vistas como causantes de la misma. Nosotros no podemos ni queremos seguir replicando ese mensaje, ese discurso patriarcal violento. Entonces, antes de arrancar con las reflexiones del día de hoy, quiero dejarlos con unos importantes mensajes, la presentación oficial del programa y el clip introductorio. Por favor, no se desconecten. ¿Está cansado de solicitar su información contable y no contar con ella? ¿Su información está atrasada, es poco veraz y debe pagar sanciones por esos retrasos? ¿O es mitad de mes y aún no tiene estados financieros para tomar decisiones? Con mi asesoría contable, tendrá información veraz y oportuna para tomar decisiones acertadas. Evitará sanciones e intereses de mora, optimizará sus recursos y recibirá un acompañamiento profesional que le guiará hacia una gestión contable eficaz. ¿Qué esperas para tener tu contabilidad al día?
Esta es una de las tanquetas acá en el Plateado. ¿Sí? Este es el muchacho del ESMAD. Aquí va uno del ESMAD. Esto acabó de pasar aquí en el Plateado. Esta es la tanqueta, esto acabó de pasar. Apáguenla, apáguenla, porque es desinfectiliar. Apáguenla. Acá llevamos el señor del ESMAD. Arriba al pueblo. La gente de los campis toca esperar. Gracias por estar conectados con la conversa de fin de semana y con este espacio de reflexión que estamos originando en el norte del departamento del Cauca. Aquí, en Proclama del Pacífico, la casa grande de la opinión en el suroccidente colombiano. Vean ustedes en el clip que recién compartimos con ustedes unas imágenes de lo que está pasando en una región muy conflictuada, en una región que tristemente se ha vuelto noticia durante tiempos recientes, el Plateado, en el centro sur del departamento del Cauca, en Argelia. Veían ustedes cómo algunos integrantes de la comunidad del Plateado la emprendieron contra los miembros de la Policía Nacional. Pero más allá de esta noticia que tristemente se ha vuelto repetitiva, y no solamente en Argelia, en varias regiones del país y en varios contextos diferentes. En muchos municipios de Colombia, incluso en algunas comunas de las grandes capitales de departamento, incluso de la capital de Colombia, los colombianos, ustedes y nosotros, hemos sido testigos de escenas parecidas en donde las comunidades o integrantes de estas comunidades, del barrio, de la comuna, de la vereda, se van en contra de la fuerza pública, en cualquiera de sus ramas, la policía, el ejército, en defensa de algunos de sus integrantes que tienen problemas con la ley. Es una situación que se viene repitiendo desde hace un tiempo para esta parte de la historia reciente de Colombia. Incluso aquí en la conversa y en alguna nota que tuvo la suerte de ver la luz, publicada en algunos medios, escrita por este servidor, mencionábamos cómo esta tendencia que tienen muchas personas de muchas comunidades de glorificar al bandido o de proteger al bandido se ha vuelto una costumbre. Veíamos hace no muchos meses atrás, muchos años atrás, cómo el tal alias Inglaterra era aclamado como un héroe municipal, local, regional, en Antioquia. Un personaje con vínculos con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con muchas muertes a sus espaldas, era aclamado como un héroe local.
mucho tiempo más atrás, también vimos, en la época de los 80s, cómo el narcotraficante más famoso de la historia reciente del mundo, Pablo Escobar, era y aún hoy es glorificado por algunas personas en la capital de Antioquia, en Medellín. Entonces aquí nosotros hemos venido señalando estos indicios, estas señales de cómo el narcotráfico ha venido infiltrando nuestras representaciones sociales, eso que nosotros entendemos como nuestra realidad, como nuestra cotidianidad, eso que nosotros entendemos como nuestros puntos de referencia para guiar nuestro comportamiento, esos paradigmas que llaman algunos, esos arquetipos dirán los que saben estudiar. Y cómo ese comportamiento de estos arquetipos, de estos personajes vinculados con el narcotráfico y con toda pues el entramado de violencia y de corrupción que sustenta su poder económico, se ha vuelto un modelo a imitar por muchos de nuestros jóvenes. Recientemente aquí en la conversa de fin de semana traíamos a colación esta misma discusión con motivo de las críticas que recibió una canción de reggaetón, más 57, si mi memoria no me equivoca, no me hace equivocar. Y señalábamos cómo nosotros, los adultos contemporáneos, los papás, los abuelos de hoy en día, no podíamos llegar a señalar de la noche a la mañana, sin más ni más, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque nosotros como padres y abuelos éramos los responsables directos de que ellos asumieran esa cultura como algo a seguir, como el modelo de sus proyectos de vida, en el que la mujer es cosificada, en donde el bandido es el héroe y donde la ostentación traqueta es el modelo a seguir por muchos de ellos y de ellas. Nosotros como padres, abuelos, hemos sido permisivos para que esta cultura del narcotráfico llegue al punto al que estamos señalando hoy. Y así como nosotros no podemos impunemente señalar a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos pequeños, con el dedo inquisidor, tampoco lo podemos hacer olímpicamente con las comunidades que a lo largo y ancho de nuestra geografía protagonizan eventos como los que acabamos de mostrar que recién ocurren en el Plateado en Argelia, acá en el departamento del Cauca. Les decía recién ahorita, estos fenómenos se ven en Argelia, pero también se ven en la costa pacífica, pero también se ven en las comunas, se ven en nuestros barrios. Turbas de ciudadanos y ciudadanos se toman la justicia por mano propia o salen a proteger al bandido. Y entonces la pregunta es, ¿pero cómo es posible eso? ¿Cómo la gente que supuestamente es, comillas, aquí no estamos haciendo juicios de valor, honrada o decente, comillas, sale a proteger al bandido o a la bandida? Esas reflexiones son las que nos traen hoy aquí con ustedes, porque desafortunadamente no podemos quedarnos en un análisis simplista que dice que tal o cual comunidad, tal o cual etnia, tal o cual grupo de interés es el responsable de lo que le pasa. Si están matando a los defensores de derechos humanos es porque ellos se lo buscan. Si están matando a los de las comunidades LGBTIQ+, es porque ellos se lo buscan. Si matan al que hace la denuncia de la corrupción es que quien no manda estar abriendo la boca. Hemos venido incluso hasta naturalizando la violencia. Y entonces cuando suceden estos fenómenos como los de el Plateado, en donde la comunidad, o vuelvo y digo, para ser más preciso, algunos integrantes de esa comunidad salen a rodear para proteger a miembros de las disidencias o a miembros de los grupos de narcotraficantes,
o salen a atacar a la fuerza pública que viene en procura de la captura de estos delincuentes, la gente se horroriza, se escandaliza y señala a esas comunidades como cómplices de los delincuentes. La pregunta va más allá, el análisis tiene que ir más allá, la reflexión no se puede quedar en esa simplificación de poner a unos buenos y otros malos, a unos en lo correcto y los otros equivocados. No. Aquí la pregunta que nosotros queremos plantearles a ustedes, las reflexiones que queremos compartir con ustedes, están en torno a que intentemos averiguar si efectivamente es el narcotráfico el telón de fondo de todo lo que acontece en la sociedad colombiana. Si es cierto aquella frase, aquel discurso que dice que el narcotráfico es la gasolina, es el combustible de la guerra en Colombia. O si es como decimos nosotros aquí, o planteamos nosotros aquí, que es el narcotráfico el más importante fenómeno generador de violencias que hay en Colombia. Violencias de todo tipo, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, generador de corrupción, generador de injusticia, generador de inequidades. Eso es a lo que los estamos invitando a reflexionar. Pero ojo, para poder reflexionar sobre el papel que tiene el narcotráfico y cómo es que del narcotráfico, que aparece como una solución económica para muchos millones de colombianos y colombianas históricamente excluidos del modelo productivo colombiano, históricamente apartados de los centros de producción, históricamente dejados por fuera de la atención del Estado, encontraron en el narcotráfico en los años 60, 70 del siglo pasado una solución a ese abandono del Estado, una solución a esa segregación de una minoría blanca, católica, ortodoxa, heredera de los portentados criollos. Estos millones y millones de campesinos colombianos y colombianas vieron en el cultivo, en los cultivos llamados ilícitos, primero la marihuana y después la hoja de coca, una oportunidad para poder desarrollar sus propios proyectos de vida. A punto tal que se han generado redes de economía, redes de solidaridad alrededor de estos cultivos de uso ilícito. Entonces, la cosa se complica. Primero, los excluimos, los dejamos por fuera, una violencia sistemática, la violencia del sistema que excluye, deja por fuera a millones de colombianos, los condena a la pobreza, pero cuando ellos de alguna manera encuentran en la actividad del narcotráfico una salida a esa exclusión, a esa pobreza, a esa miseria, esas mismas minorías que los han excluido históricamente, lo señalan como causantes de todos los males de la gente bien, es decir, esa minoría blanca católica heredera de los grandes terratenientes criollos de la independencia. Si miran aquí cómo hay un contraste fuerte, cómo hay un conflicto social, económico, clasista. Primero sacamos a millones de personas a la miseria, los arrojamos a la miseria, cuando encuentran una salida, después los señalamos de ser causantes de todos los males del país. Y no con esto nosotros, o por lo menos quien les habla, está glorificando pues el narcotráfico para que no me vayan a comprender mal. No. Estamos tratando de reflexionar de cómo es que hemos llegado al estado de cosas que estamos padeciendo actualmente. Entonces la pregunta es esa. ¿Cómo nosotros podemos señalar, cómo podemos nosotros juzgar y condenar a millones y millones de compatriotas nuestros como los del Plateado, como los de la costa pacífica,
como los del Catatumbo, ahora tan de moda, pues que la gran prensa colombiana, como es costumbre, como lo hemos dicho aquí en este espacio, por fin se acordaron de que Catatumbo existía y nos están haciendo creer que los problemas de Catatumbo apenas aparecieron hace 2 años. Entonces, comunidades como las de Catatumbo, como las del Cauca, como las de Antioquia, como las de Urabá, como las del Pacífico colombiano, como las del sur de Bolívar, los Montes de María, tienen comportamientos similares. Entonces la pregunta correcta es, ¿por qué? ¿Qué lleva a comunidades a arropar a los comillas bandidos? ¿Por qué en Medellín hay tours, recorridos turísticos para conocer las andanzas de Pablo Escobar? ¿Por qué los jóvenes colombianos tienen camisetas con el rostro de Pablo Escobar, el patrón? ¿Por qué los influencers en estas cosas de redes sociales tienen como patrón estético los mismos patrones estéticos de la cultura traqueta de los 80? De la ostentación, del exceso. ¿Por qué nosotros, un gran número de colombianos, creemos que la violencia, en cualquiera de sus formas, es la única manera de solucionar los problemas? ¿No será acaso que ya es momento de que la sociedad colombiana empiece a debatir realmente el peso específico del fenómeno del narcotráfico en la conformación de la narcocultura y en la generación de una serie de problemas que no dejan que nosotros podamos avanzar hacia la paz? Claro, son conversaciones difíciles, son temas espinosos. Y el miedo es una potente fuerza que no permite que ni unos ni los otros nos podamos sentar públicamente a debatir estos temas, o por lo menos a sugerirlos como tema de debate nacional. Porque ahí volvemos a encontrarnos con posiciones totalmente divergentes. Pero de esas posiciones divergentes y de por qué existen esas posiciones divergentes es que queremos hablarles en esta segunda y última parte de esta conversa del día de hoy. No sin antes invitarlos a que por favor se vuelvan nuestros seguidores, nuestros suscriptores, le sigan dando compartir a las redes de la conversa de fin de semana, la de Proclama el Pacífico, y a que no se desconecten y que le presten atención a los siguientes mensajes que tienen gran importancia. No se nos desconecten, que ya regresamos con la parte final de esta conversa del día de hoy. ¿Está cansado de solicitar su información contable y no contar con ella? ¿Su información está atrasada, es poco veraz y debe pagar sanciones por esos retrasos? ¿O es mitad de mes y aún no tiene estados financieros para tomar decisiones? Con mi asesoría contable, tendré información veraz y oportuna para tomar decisiones acertadas. Evitará sanciones e intereses de mora, optimizará sus recursos y recibirá un acompañamiento profesional que le guiará hacia una gestión contable eficaz. ¿Qué esperas para tener tu contabilidad al día? ¡Hey! ¡Hola! ¡Te hablan tus ojos! Sí,
Esas dos ventanitas que te conectan con el mundo de tantas formas. Te ayudan a disfrutar de la belleza, a usar tu talento, a gozar de todas las cosas que te ofrece la vida. Podemos parecer sanos, pero deberías revisarnos antes de que haya problemas. No esperes a que sea tarde, podrías perdernos. Te diremos qué hacer. 1. Come más frutas y verduras. 2. Evita el cigarrillo y el alcohol. 3. Para el sol usa gafas, gorra o sombrero. 4. Mantén tus manos limpias. 5. Recuerda acudir a revisiones con tu médico una vez al año. Es una campaña de la Gobernación del Cauca, la S. Chayut Seyú y el Plan de Intervenciones Colectivas Departamental. Gracias por estar conectados con la conversa de fin de semana aquí a través de Proclama del Pacífico. Estamos compartiendo con ustedes hoy algunas reflexiones en torno a el nuevo dilema. Bueno, nuevo no, ya lo decíamos al principio, no está nuevo. A ese ya casi eterno dilema en el que nos han llevado aquí a los colombianos, a las colombianas. Elegir entre la narcocultura o la paz. Una pregunta espinosa, complicada, pero que públicamente no nos la hemos hecho o no la hemos planteado todavía. En el escenario pues público nacional del debate político, social, académico. Sin embargo, pistas sobre este debate, o por lo menos algunos argumentos, algunos sustentos, ya se han venido dando. O sea, tampoco no podemos llegar pues al extremo de decir que aquí nadie ha hablado de eso y que nosotros pues vamos a ser los pioneros, ni más faltaba. Todo lo contrario, aquí simplemente estamos recogiendo esos insumos que históricamente se han venido dando, pero que aún hoy, incluso en el proyecto de la paz total, del que vamos a hablar ahora un poquito, no pareciera que no se ha recogido de la mejor manera para avanzar en esa gran conversa nacional alrededor de la paz, pero la de verdad. Pero vámonos y un poquitico más atrás en el tiempo para retomar un poquitico. Hacia el año 2001, ya hace más de 20 años, la Universidad Nacional recopiló y editó, mejor dicho, un texto que se tituló Economía, Crimen y Conflicto, en el que historiadores, sociólogos y economistas se juntaron o sus trabajos fueron recogidos en torno al vínculo entre el crimen, es decir, el crimen normal, pues, la violencia cotidiana, si me permiten eso, el conflicto armado de Colombia y la economía. Un trabajo muy interesante que si ustedes tienen la oportunidad de ojearlo o mirarlo en redes, en Google, yo se los recomiendo. Economía, Crimen y Conflicto de la Universidad Nacional, lo editó. Estos profesionales de la historia de la economía coincidieron en el 2001 en señalar el gran peso que tiene el narcotráfico en la economía colombiana. Es decir, ya no es una percepción, ya no es una sospecha, es una realidad constatada y evidenciada por trabajos serios académicos como el que les estoy mencionando. Incluso este trabajo, ya hace 20 años, pero no por tener 20 años no quiere decir que no tenga vigencia hoy, que no sean acertadas algunas de sus conclusiones, señalaba en esa época que casi el 70% de las economías de algunas regiones estaba sustentada en lo ilícito, llámese narcotráfico, minería ilegal, en el robo, en el abigeato, etcétera, etcétera, en todas las modalidades del crimen. Algunas de las conclusiones de estos académicos era que efectivamente en Colombia el crimen sí paga y paga mucho. Y trataban de explicar por qué el crimen sí paga y paga mucho aquí en Colombia. Y una de las explicaciones es que el delito, el crimen, sobre todo el narcotráfico, ha logrado meterse en lo más profundo de toda la institucionalidad colombiana y de la sociedad misma, como lo decíamos en la primera parte de nuestra reflexión, a punto tal que ya se parte o ya está generando una nueva contracultura en Colombia, que muchos llaman la cultura traqueto, la narcocultura.
generando no solamente patrones de comportamiento, patrones de consumo, sino generando redes de economía e incluso economías mismas en las regiones. Hablan del 70% de las economías de algunas regiones del país. Eso es un peso demasiado grande para una economía de un país en vías de desarrollo, como decían en los 80, en los 90, como es Colombia. Pero, más allá de estas aproximaciones que hacían estos científicos de la economía, de las ciencias sociales en este trabajo, hay que plantearse cómo es posible que esta violencia que tiene el narcotráfico ahora haya mutado a esa violencia física en contra inclusive de las mismas comunidades que albergan a estos grupos delincuenciales. Llámense en disidencia, llámense en paramilitares, llámense en narcotraficantes, como quiera que lo llamemos. Sí, en la primera parte hablábamos que uno de los éxitos del narcotráfico es haber creado estas redes de solidaridad, estas lealtades, así sean pagas o así sea por miedo. Pareciera ser que eso no les ha bastado a algunos integrantes de estos grupos delincuenciales, porque incluso ahora están atentando contra miembros, integrantes de esas mismas comunidades, de las cuales reclutan sus integrantes, reclutan sus niños y niñas para formar parte de estas bandas delincuenciales. Y no contentos con esto, entonces atacan a esas mismas comunidades que reclaman el retorno de estos niños y niñas o que reclaman un mejor trato por parte de quienes están en armas y pasean por esos territorios. Entonces, miren la degradación, es decir, el poder los ha enceguecido de forma tal que ya incluso a sus aliados, comillas, naturales, que eran las comunidades campesinas, se han vuelto o los miran como enemigos. Entonces aquí hay un problema muy difícil de entender para quienes no viven en territorios como el Cauca, como el Catatumbo, como la costa pacífica, como en el Nariño, como en Antioquia, como en Urabá. Quienes no viven eso, quienes no están en la zona rural, quienes no son víctimas del miedo o del poder económico y armado de estos grupos, pues no pueden entender cómo son las dinámicas sociales y económicas que organizan este entramado social del narcotráfico. Y entonces es como mínimo gracioso, por ponerle algún nombre, que venga una persona de Bogotá, del centro de Bogotá, a tratar de decirnos cómo es que nosotros tenemos que dejar de ser cómplices de los bandidos y cómo es que tenemos que renunciar a la única opción económica que el modelo socioeconómico con el que hemos vivido durante más de 200 años nos ha dejado. Entonces, ¿cómo le dice usted a un campesino, deje de sembrar coca, deje de sembrar marihuana, mientras el Estado no es capaz de proveerle la infraestructura mínima, mientras el Estado no permite que se le den los auxilios mínimos para poder subsistir mientras empieza a cosechar un nuevo cultivo? Y entre tanto, esos mismos políticos, esa misma clase política, que también es patrocinada en ocasiones por estos grupos delincuenciales, en la cara de estos mismos campesinos y campesinas les dice que no le aprueban los proyectos de ley para que el Estado tenga los recursos suficientes para poder aportarles a una mínima solución a ese dilema tan violento que tiene. Entonces es un contrasentido. Esos mismos políticos que le están exigiendo al actual gobierno nacional que hay que bombardear, que hay que incrementar el pie de fuerza, que hay que meterle más soldados, más policías a los campos colombianos, son los mismos que le dijeron a los campesinos que no les iban a dar un peso más cuando no aprobaron los proyectos de financiamiento del Estado colombiano. Entonces, doble moral. Y ahorita, en 2 meses, si no es que ya, vienen a recorrer los territorios pidiendo nuevamente el voto en sus campañas electorales. Entonces, miren, es una cantidad de círculos viciosos, todos ellos concéntricos, cada uno se va encerrando en cada uno, de forma tal que pareciera que no hubiera una solución a corto plazo. Y la intención de estas reflexiones de hoy no es el fatalismo, es decir, no hay salida. Claro que sí la hay, claro que es posible. Lo que pasa es que tiene que empezar por un paso bastante difícil,
y es el que planteemos, y esa es la invitación, ya con esta vamos cerrando estas reflexiones del día de hoy, invitarlos a todos ustedes quienes nos están viendo y nos están oyendo, a que ayudemos, a que empecemos a presionar a los dirigentes cívicos, sociales, políticos, que sean cercanos a nosotros, a que planteen esta conversa, no pues la conversa esta de proclama, sino esta conversación en torno al papel verdadero que tiene el narcotráfico y la narcocultura como determinante de que en Colombia no pueda haber paz. Y esa es la conclusión retadora con la que yo quiero dejarlos. No como conclusión última, sino como para plantearles a ustedes para el debate. Este humilde servidor cree que en tanto no se resuelva el problema del narcotráfico y la incidencia que tiene, el peso que tiene en la economía colombiana, las economías locales, regionales, en la economía nacional, en tanto no sustituyamos la contracultura traqueta, la narcocultura de nuestra cotidianidad, en tanto no formemos nuevos arquetipos de comportamiento y de vida, encontrar el camino hacia la paz va a estar bien difícil. Pero el primer paso, como todos los males, es hablarlo. Y si nosotros no superamos el miedo a hablarlo, a exigir que nuestros líderes sociales, nuestros líderes políticos, nuestros líderes religiosos pongan sobre el tapete de la opinión pública nacional este tipo de conversaciones, pues vamos a ver nuevamente frustradas nuestras aspiraciones por la reconciliación y la paz en Colombia. Como siempre, recomendarles que lean entre líneas, que contrasten, que busquen más información, que no se crean todo lo que aparece en redes, incluso lo que acabamos de decir. Comparen, contrasten, busquen allí, allá, más allí, arriba, abajo, donde quiera, pero busquen, contrasten, porque la opinión que realmente importa es la que ustedes se formen allá donde ustedes nos están viendo y escuchando. Si no pasa nada extraño, nada extraordinario, nos encontraremos de aquí a 8 días aquí, en este su espacio de reflexión, análisis y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana, en esta nuestra casa más grande que se llama Proclama del Pacífico. Cuídense mucho, chao, chao. Y eso fue todo, dijo Pacheco.